Queridos y amados hermanos, tengan muy buenos días y que el Señor les bendiga. Estamos acá en nuestra transmisión en vivo y en tiempo real. Estamos en el mensaje número 3 de nuestra serie Buscando la voluntad de Dios para mi vida. Como siempre lo digo e insisto en mencionarlo, que desearíamos con todo nuestro corazón, anhelaríamos con todo nuestro corazón poder reunirnos, poder estar juntos y tener un tiempo en vivo y en tiempo real como corresponde, que podamos saludarnos, que podamos vernos, que podamos estrecharnos la mano, pero como siempre lo decimos, sabemos que los tiempos lamentablemente no están para eso, pero Dios siempre usa y tiene sus formas y sus medios para poder hacer llegar su verdad y su palabra hacia su iglesia, y en este caso de la forma como lo estamos haciendo, al parecer es la única alternativa que estamos teniendo. Repito, estamos en el mensaje número 3 de nuestra serie y quiero oficialmente darles la bienvenida, que se puedan sentir cerca de nosotros, que se puedan sentir cómodos allí con su Biblia en su mano y juntos poder estudiar lo que la palabra de Dios tiene para el día de hoy para nosotros. Acompáñennos en el capítulo 12 del libro de Éxodo, desde el versículo 37 hasta el versículo 41. Solo vamos a usar 5 versículos para poder fundamentar nuestro mensaje el día de hoy. Dios del cielo, venimos a ti a través de nuestras oraciones, venimos a ti a través de esta reunión en vivo, esta transmisión vía online. Nos reunimos. Tu iglesia, Señor, está acá buscando tu nombre, buscando tu verdad, buscando, Señor, esa comunión contigo, Señor. Ponemos en tus manos, ponemos en tu voluntad, Señor, este tiempo de transmisión y este tiempo de mensaje, y oramos, Señor, como siempre lo hacemos, que este mensaje sea como una semilla que caiga en buena tierra y produzca un buen fruto. El trabajo lo hacemos nosotros, pero el crecimiento, Señor, lo pones tú. Y deseamos que tú pongas el crecimiento en Iglesia Bíblica Cristiana acá en Pichilemu. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 12, versículo 37 al 41. En el primer mensaje nosotros hablamos acerca de cómo Dios llamó a Moisés y le dio una misión para ir al faraón, enfrentarlo, confrontarlo y decirle que saque a su pueblo de Egipto. Vimos también cómo Moisés le puso una serie de excusas al Señor para no ir allá a Egipto y enfrentar al faraón. En el segundo mensaje vimos cómo Moisés finalmente obedece al Señor, va y confronta al faraón y le dice que que deje salir a su pueblo de Egipto, y vimos cómo la voluntad de Dios se cumple tanto como para Moisés y también como para su pueblo, de que el pueblo debe de salir de Egipto. Y ahora, acá con este mensaje 3, vamos a hablar específicamente acerca de eso. Y el título de nuestro mensaje para hoy es Saliendo de la esclavitud. Y como lo dije, vamos a estar estudiando el capítulo 12 desde el versículo 37 en adelante. El primer versículo dice: partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Eso es lo que dice el versículo 37, que salieron a esta ciudad que se llama Ramsés y a esta otra ciudad que se llama Sucot. Ahora, ¿por qué es mencionada o son mencionadas estas dos ciudades en este versículo? La respuesta es la siguiente. Estas dos ciudades eran dos ciudades muy importantes de todo el imperio de Egipto, eran dos ciudades muy importantes. Y son mencionadas acá porque toda la infraestructura de esta ciudad fue construida por los israelitas, fue construida cuando ellos estaban durante este tiempo de esclavitud. Fueron ellos los que construyeron la infraestructura de esta ciudad, y por eso ellos suben desde donde estaban hasta a estas dos ciudades, y desde estas dos ciudades es donde ellos van a salir, donde ellos van a partir su viaje hasta la tierra prometida. Por eso es importante que nosotros entendamos por qué Ramsés y Sucot son mencionadas acá, porque de ellos fueron los que las construyeron, y desde allí se iba a iniciar la partida hacia la tierra prometida. Versículo 38.
Y también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Ese es el versículo 38. Algo que nosotros tenemos que entender acá y es muy importante es que cuando el pueblo de Israel subió a estas dos ciudades importantes para prepararse para poder salir hacia la tierra prometida, no solo ellos subieron hacia ese lugar, sino que también mucha gente se unió, mucha gente les acompañó para querer irse de Egipto, como lo dice el texto. Dice que mucha clase de otros tipos de gente, de otros pueblos que quizás eran esclavos también, sometidos al imperio egipcio, también aprovecharon la salida para salir de la opresión de los egipcios. Pero el problema con esto es que esto tuvo una consecuencia, porque si nosotros vemos más adelante en el libro de Números, capítulo 11, versículo 4, cuando el pueblo de Israel ya estaba en el desierto, una vez que el pueblo sale de Egipto y estaba en el desierto, muchas veces el pueblo de Israel tentó a Moisés, tentó a Dios con desear regresar a Egipto, con desear comer carne, con desear adorar ídolos y falsos dioses. Y lo interesante es que si ustedes leen Números 11, capítulo 11, versículo 4, fueron esta clase de gente que le acompañó al pueblo para salir los que iniciaron las tentaciones de querer desear volver a Egipto y de querer desear tentar a Moisés y a Dios. Por eso es importante que yo lo estoy mencionando en el versículo 38. Cuando el pueblo de Israel sale, mucha gente le acompañó para salir con ellos, pero cuando estaban en el desierto, esta gente que no era de la raza hebrea fueron los que empezaron a tentar a los israelitas, a tentar a Dios y a Moisés para poder querer regresar a Egipto y empezar a quejarse. Es muy importante que nosotros podamos entender esto. Versículo 39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, y pues la masa no había leudado porque cuando los egipcios los sacaron fuera, no tenían tiempo para que prepararan comida. Eso dice el versículo 39. Ellos prepararon masa para poder hornear unos panes, alimento para llevar en el camino. Lo interesante de esto es que ellos hicieron panes sin levadura. Y aquí la pregunta es la siguiente: ¿por qué? ¿Qué hay de especial en los panes sin levadura? ¿Qué hay de especial en que los egipcios hacían su comida, especialmente cuando cocían su pan? ¿Por qué no le ponían levadura? ¿Por qué más adelante, cuando tenían el tabernáculo, cuando ya estaban más constituidos como pueblo, como nación, por qué era tan especial, tan importante que los panes no tuvieran levadura? Y la respuesta es la siguiente: la levadura representaba el pecado y representaba la maldad en el pueblo de Israel. El pan sin levadura era un pan no adulterado, era un pan puro y natural, y eso representaba al pueblo de Israel. Y la levadura, el fermento que tocaba la masa, que básicamente la adulteraba para hacerla crecer, esa era una representación del pecado y de la maldad en Israel. Entonces, por eso acá, cuando Dios les dice que cocieran panes y lo hicieran sin levadura para llevar en el camino, era una representación de que la levadura representaba la maldad y el pecado en el pueblo, y desde ya Dios estaba dándoles a entender a ellos que la maldad y el pecado tenía que salir de ellos. Por eso, cuando más adelante en el tabernáculo, en el sistema del lugar santo, lugar santísimo, el atrio, etcétera, había una parte específica donde estaban los panes sin levadura, que representaban las 12 tribus de Israel, pero no tenían levadura porque la levadura representaba el pecado y la maldad en el pueblo. Entonces, si los panes estaban sin levadura, era porque no había pecado y no debía de haber maldad en Israel. Esa es la respuesta y el significado de los panes sin levadura. Versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Eso es lo que dice el versículo 40. Si nosotros pensamos en 430 años,
Es mucho tiempo, por supuesto que es mucho tiempo, pero si nosotros ponemos nuestra mente en los tiempos bíblicos, una generación era aproximadamente de 20 a 30 años aproximadamente. Entonces, si nosotros hacemos algo de matemáticas y pensamos en 430 años, y si pensamos que una generación es entre 20 y 30 años, más o menos el cálculo nos sale entre 12 a 15 generaciones y eso equivale a 430 años de tiempo. Entonces, si el pueblo de Israel estuvo 430 años esclavizado en Egipto, eso significa que aproximadamente 12 a 15 generaciones pasaron en Egipto antes de que ellos salieron. Eso fue mucho tiempo, eso fue muchas generaciones y muchas cosas se perdieron entre esta generación cuando pasaba a la otra generación y cuando pasaba a la otra generación. Principios, valores, el temor de Dios, el conocimiento de quién Dios era, la cultura, la forma de pensar, la forma de ver, la forma de sentir. Todas estas cosas fueron cambiando en 430 años, que equivale a 12 o 15 generaciones. Versículo 41. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir esto con la palabra huestes? La palabra huestes simplemente se refiere al pueblo en sí y el autor describe al pueblo como un ejército. El autor describe al pueblo simplemente diciendo que el pueblo es una hueste, es como un grupo numeroso. Cuando habla de huestes se refiere a un grupo numeroso o también el autor lo describe como un ejército de gente. Entonces, lo que el versículo 41 está diciendo es que después que pasaron los 430 años, este grupo numeroso, estas huestes de gente salieron de Egipto y simplemente la palabra hueste es un sinónimo de muchedumbre, es un sinónimo de muchos números. Y bien, hemos leído nuestros 5 versículos de nuestra interpretación y quiero que pensemos cuál es el panorama acá. Ellos partieron a la ciudad de Ramsés y Sucot. Una vez que estaban en la tierra, en el lugar de Ramsés y Sucot, mucha gente se les agregó que no eran del linaje de Israel para poder salir con ellos. Después de eso, ellos prepararon comida, especialmente panes sin levadura, que significa la levadura, el pueblo y la maldad en Israel. Y después de esto, ellos reconocieron que 430 años habían estado en Egipto. Y bueno, una vez que ellos reconocieron esto, a lo mejor quizás se llenaron de melancolía, se llenaron quizás de valentía, agarraron a lo mejor quizás coraje para poder salir de ese lugar. Pero ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es el panorama acá? El panorama es que cuando Moisés fue enviado y levantado por Dios para enfrentar al faraón, él va y le dice que tiene que dejar al pueblo de Dios salir. Y aquí está el tiempo de la salida. Aquí está el tiempo de salir. Este es el momento de dejar Egipto y de partir hacia un nuevo viaje, hacia un nuevo rumbo que es la tierra prometida. Y entremos en aplicación. Yo quiero hacer un correcto uso de la exégesis y quiero que nosotros podamos pensar qué era lo que representaba Egipto para los israelitas y también qué era lo que representaba la tierra prometida para los israelitas. Haciendo un buen uso de una exégesis, quiero hacer un contraste de comparar Egipto con la tierra prometida. ¿Qué era lo que significaba Egipto? ¿Qué era lo que significaba la tierra prometida para los israelitas? Y después de eso, lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo la voluntad de Dios era para ellos. ¿Qué era la voluntad de Dios para los israelitas? Primero, Egipto representaba para los israelitas pobreza. Egipto representaba para los israelitas hambre, representaba esclavitud, representaba cero identidad. Los hijos de Dios no tenían identidad estando en Egipto. También representaba idolatría y representaba también pecado. Quiero que analicemos cada una de estos ejemplos que acabamos de mencionar. Pecado porque ellos vivían como querían ahí en Egipto. Si ellos querían, se casaban
con quien fuera. Si ellos querían, mataban. Si ellos querían, robaban. Si ellos querían, llevaban una vida inmoral, porque no había temor de Dios, porque ellos estaban tan metidos a la cultura egipcia que no les importaba. Entonces vivían una vida liberal, vivían una vida en pecado. Y como habían pasado entre 12 a 15 generaciones, el temor de Dios ya se había básicamente perdido. También Egipto representa idolatría. Idolatría porque los dioses de los egipcios pasaron a ser los dioses de los israelitas. El dios del sol, el dios de la muerte, Osiris, Ra, todos estos dioses que representan idolatría fueron los dioses de Egipto. El dios del sol, el mismo faraón era considerado también un dios para los egipcios. Entonces, Egipto representa idolatría para el pueblo de Israel. Lo otro que mencionamos es cero identidad. Cero identidad porque la identidad de los israelitas en Egipto ellos no tenían identidad, ellos no sabían que habían sido escogidos, que eran la nación santa, la nación escogida. Según ellos, eran unos simples esclavos que hacían ladrillos para el faraón. No tenían identidad, no sabían quiénes ellos eran. Representaba también Egipto hambre porque si ellos no trabajaban, no comían. Ellos tenían que vivir una vida de mucho trabajo para poder alimentarse y eso es un sinónimo también de hambre. Egipto también representaba pobreza para ellos porque ellos no tenían nada propio, ellos no tenían tierras, ellos no tenían ganado propio, ellos no tenían siembras, ellos no tenían nada de esto, entonces eran personas simplemente pobres mentalmente, pobres espiritualmente y pobres también físicamente. Ahora, esto es lo que Egipto representaba para ellos, lo que significa para ellos. Pero ¿qué representaba lo otro, que es la tierra prometida? ¿Qué representa? ¿Qué significaba para ellos? Bueno, bienestar, abundancia, pureza, identidad, vida y libertad. Eso era lo que significaba la tierra prometida, Canaán, para el pueblo de Dios. Vamos paso por paso. Libertad porque ellos serían libres en una tierra propia, ellos serían libres de la opresión, ellos serían libres de la esclavitud, no iban a estar obligados para trabajar para nadie, no iban a estar subyugados ni tampoco iban a estar esclavizados cargando un yugo para otras personas. Ellos serían personas libres de mente, libres de corazón y libres de espíritu y sobre todo ellos tendrían la completa libertad de adorar al Dios verdadero. Entonces, la tierra de Canaán significaba libertad para el pueblo judío. Vida también representaba la tierra prometida. ¿Por qué vida? Porque tener a Dios, el creador de los cielos y de la tierra, como Dios, era tener la vida, era tener el propósito, era tener la vida para ellos. También representaba identidad. Canaán, la tierra prometida, para el pueblo de Israel representaba una identidad, porque serían personas que saben de dónde vienen, saben para dónde van, saben cuál es el propósito de sus vidas. Ellos van a saber quiénes son. Ellos van a tener identidad, van a saber que son el pueblo escogido de Dios, el pueblo santo, que tiene una marca, un sello único que le pertenece a Dios. Y eso significa identidad. Eso significa saber quiénes ellos son. Algo que también va a representar la tierra prometida para los israelitas es pureza. Pureza porque no habría maldad, no habría pecado, por lo menos ese fue el plan y el diseño original de Dios para ellos, que vivieran una vida completamente pura y transparente. Abundancia, la abundancia en la tierra de Canaán. Ellos iban a tener ganados, ellos iban a tener tierras, ellos iban a tener tierras al lado de ríos con verdes pastos, ellos iban a tener viñedos, ellos iban a tener campos propios con trigo, con maíz, con grano, con alimento, con ganado. Eso era carne, eso era leche, eso era quesos. Era muy buena comida el hecho de tener ganado, tierras, cosechas, etc. Y por último, bienestar en todos los sentidos. Eso era lo que representaría
Canaán, la tierra prometida para los israelitas. Entonces, veamos el panorama de una forma más amplia y hemos dicho que el pueblo de Israel está saliendo en este momento de Egipto para ir a la tierra prometida. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque el nombre de nuestra serie es Buscando la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Primeramente para Moisés. La voluntad de Dios para Moisés era sacarlo de una vida, por decirlo así, normal, una vida común, donde Moisés no era nadie, no era una persona importante, sacarlo del anonimato, por decirlo así, donde nadie lo conocía, y ponerlo en una posición de honra, ponerlo en una posición de liderazgo, ponerlo en una posición de influencia y de autoridad. Esa era la voluntad de Dios para Moisés, porque Moisés era un anónimo, era un desconocido antes de que Dios lo llamara. De hecho, no tenía una buena reputación en Egipto por ser una persona que había matado y que había robado, pero Dios lo pone de ese anonimato y lo pone en una posición de honra, de liderazgo, de autoridad y de influencia. Una persona que iba a guiar y que iba a dirigir a 600,000 personas hacia la tierra prometida. Esa era la voluntad de Dios para Moisés, que Moisés aceptara el desafío para que la voluntad de Dios para su pueblo se llevara a cabo. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque si Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, ya sea con un llamado o no incluyendo un llamado, Dios nos va a sacar siempre del anonimato a ser personas en las que vamos a ser útiles para su reino y que vamos a ser personas que vamos a glorificarlo a Él en todo lo que hacemos. Esa era la voluntad de Dios para Moisés, y como estamos estudiando la vida de Moisés, tenemos que entender que Moisés era una persona desconocida y después va a ser una persona en autoridad que es considerado o sería considerado el máximo o el mejor líder de adoración del Antiguo Testamento, aún comparado quizás por encima del rey David, porque fue él quien guió al pueblo de Dios en adoración hacia Dios por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Ahora, ¿cuál era la voluntad de Dios para el pueblo? Esa era la voluntad de Dios para Moisés. Ahora pensemos en la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. La voluntad de Dios para el pueblo de Israel era que saliera de la esclavitud, que saliera de la pobreza, que saliera de la miseria, que saliera de la idolatría, que saliera de la esclavitud, que saliera del pecado, que saliera de la muerte. Esa era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Y para entrar en aplicación, vamos a ir a un versículo en el Nuevo Testamento que sincroniza muy bien esto que nosotros estamos hablando, y es el versículo 1 del capítulo 5 del libro de Gálatas, que es un libro muy poderoso teológicamente para la iglesia. Gálatas 5:1 dice: están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esto se lo dijo Pablo a los Gálatas en el Nuevo Testamento, porque los Gálatas estaban llevando una vida de pecado, una vida inmoral, una vida en esclavitud. Y nosotros vamos a agarrar este versículo del Nuevo Testamento y lo vamos a aplicar acá en nuestro mensaje. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su novia, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que son ustedes y que soy yo que estoy acá hablando? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? La voluntad de Dios para nuestras vidas, basado en este mensaje, es que tú salgas de la esclavitud, que tú salgas de lo que te esclaviza, que tú salgas de lo que te empobrece, que tú salgas del pecado, ya sea un pecado moral, ya sea un pecado sexual, ya sea un pecado de la mentira, ya sea un pecado de infidelidad, ya sea un pecado de la forma como tú estás tratando a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, de las amistades que tú estás teniendo. La voluntad de Dios para tu vida es que salgas de la esclavitud, que salgas de la idolatría, que salgas de lo que te impide crecer, que esos grilletes que amarran, que apretan tus manos, que apretan tu mente, esos grilletes que apretan tus pies, esos grilletes que apretan tu conciencia,
que sean rotos. La voluntad de Dios es que Él quiere romper esos grilletes, Él quiere romper esas cadenas que atan tu corazón, que atan a tu mente, que atan a tu identidad y que te impiden crecer y que te impiden desarrollar y llevar a cabo la voluntad de Dios para tu vida. Esa es la voluntad de Dios para Moisés, para el pueblo de Israel y también para su iglesia. Así que, como estamos en aplicación y según Gálatas 5:1 es, dejen y salgan de la esclavitud, salgan de lo que los esclaviza, salgan de esas adicciones, salgan de esos, de esa falta de identidad, sale de esa rebelión, sale de ese rechazo, sale de esa autocompasión, sale de esa posición en la que tú estás. Si es necesario cambiar el trabajo, si es necesario cambiar de universidad, si es necesario cambiar de escuela, si es necesario cambiar de hogar, cambiar de localidad, para salir de la esclavitud, hácelo, porque tenemos que hacer todo lo que sea posible para buscar la libertad. Hoy día Dios te llama que salgas de Egipto, que salgas de ese lugar y Dios te llama y quiere encaminarte hacia la tierra prometida. Hay algo para ti, hay una promesa para ti, hay un pueblo, hay una tierra, hay una promesa, hay una bendición para ti. Usando la exégesis, llámese Canaán, llámese tierra prometida, llámese un lugar que fluya la leche y la miel, pero hay una bendición para ti si tú sales de Egipto, si tú sales de la esclavitud, hay una bendición para ti, hay una promesa para ti, hay una mejor vida para ti, espiritualmente hablando, hay una mejor vida para ti con tu familia, para tus hijos, financieramente, económicamente y también a nivel de tu testimonio, de tu reputación, etcétera. Si tú dejas la esclavitud, si tú dejas a Egipto y obedeces a Dios y quieres hacer su voluntad yendo hacia la tierra prometida, hay una promesa. Vas a poder ver esta promesa para tu vida y no solo para tu vida, sino para las generaciones que vienen adelante de ti, para los hijos de tus hijos y de tus nietos en adelante. Pero la voluntad de Dios para tu vida el día de hoy es que dejes a Egipto, que dejes la esclavitud. A lo mejor tú estás diciendo, no, pero allá yo estaba mejor, allá en Egipto yo tenía carne, allá en Egipto yo tenía comida, allá en Egipto yo tenía una casa, allá en Egipto yo tenía libertad, allá en Egipto yo tenía mejor ropa, allá en Egipto yo tenía plata, allá en Egipto yo tenía un buen trabajo. Allá en Egipto yo tenía esto, allá en Egipto y allá en Egipto y allá en Egipto. Quizás a lo mejor esa es tu actitud. No, si yo allá estaba mejor, antes de que yo viniera a la iglesia, antes de que yo le entregara mi vida al Señor, me iba bien, no tenía tentaciones, no tenía problemas, tenía muchos amigos, era una persona libre, era una persona que salía, que hacía lo que quería. Y ahora soy una persona diferente. Si esa es tu actitud, es el momento de que te decidas. Es el momento en que tomes una decisión. Si quieres dejar a Egipto, si quieres dejar la vida antigua, si quieres dejar el pasado y si tú quieres enfocarte en la promesa, si tú quieres enfocarte en la voluntad de Dios para tu vida. Dios te da la opción el día de hoy que tú puedas escoger entre Egipto o Canaán. Yo en lo personal elijo Canaán. Yo elijo hacer la voluntad de Dios. He elegido hacer la voluntad de Dios con asumir el pastorado, con estar trabajando con la iglesia. He decidido Canaán. He decidido por la tierra prometida y decidí salir y dejar a Egipto. Entonces, esta es la voluntad de Dios para tu vida. Sal de Egipto. Deja a Egipto atrás, deja del pecado, deja la esclavitud, deja las adicciones, deja la rebelión, deja la autocompasión, deja todo lo que te atrapa, deja todo lo que te impide crecer y ponte en marcha hacia Canaán, ponte en marcha hacia la tierra prometida. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia y para tu vida. Para terminar, quiero leer una vez más Gálatas 5:1 para que quede penetrado, impregnado en nuestras vidas como aplicación el día de hoy. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Iglesia, salgan de la esclavitud,
y emprendan su viaje hacia la tierra prometida. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, que dejes Egipto y que camines hacia la cruz, que camines hacia la verdad, buscando y haciendo la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Este es el mensaje, esta es la aplicación, y esperamos y deseamos que sea de impacto y de nutrición y de beneficio para el crecimiento espiritual de tu vida. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.